Corintios 3, del 10 al 21, dice su palabra: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora lo edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre el fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que yo tenía, que es Jesucristo. El que edifica sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra de que cada uno fue construido, del constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor, si la obra permanece. Ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como apenas alguien se escapa atravesando un muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá cualquiera que destruya este templo, pues el templo es santo y ustedes son ese templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las Escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. Así como están sentados, ayúdenme a orar. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos hable. Señor Jesús, te vengo presentando, Dios mío, mi vida, la vida de mis hermanos, Señor. Tu palabra nos habla y nos enseña, nos redarguye, nos edifica, Señor. Pero para que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento, abriendo, Dios mío, Dios, los oídos para entender de tu palabra, Señor. Atamos todo pensamiento, Dios mío, todo nuestro pensamiento a la obediencia tuya, Señor. Y nos ponemos, Señor, Dios mío, como ti, Señor, como tú te gusta que estemos en obediencia, Señor. Oh, Señor, te damos gracias por todo lo que haces, Señor. Háblanos en este momento. En tu nombre, Jesús, Señor, ayúdame. Amén. He titulado un tema que se llama La Nueva Iglesia. ¿Por qué le puse así, la nueva iglesia? Porque hoy en día estamos viviendo un cristianismo, no lo digo por mí, pero a veces sí, que estamos viviendo un cristianismo de la puerta para afuera, muy light, y está pasando que la iglesia se está corrompiendo. La iglesia está dejando de adorar a Dios por hacer otras cosas. La iglesia está dejando de ser cristiana 100% y se está volviendo una iglesia secular. La iglesia se está volviendo una iglesia secular. Yo me acuerdo hace muchos años que a mí me decían que hay que cuidar el cuerpo porque somos templo del Espíritu Santo. Y siempre me decían eso y me lo siguen diciendo. Y yo no digo que no está mal, sí, verdad. Pero la iglesia, antes de ser fundada en cómo somos nosotros, tenemos que tener un fundamento, tenemos que tener un lugar donde se basa todo.
La iglesia tiene que estar fundada en Cristo y construido sobre ese fundamento. Y hay que revisar la iglesia. Cuando los que han visto los edificios, eso nunca lo había visto mucho, pero aquí sí se ve mucho. Cuando hay unos cimientos que son malos y se mueven esos cimientos, ¿dónde se comienza a agrietar las paredes? ¿En los cimientos o arriba? Arriba, siempre. Cuando se mueven los cimientos en las construcciones, en los edificios, comienzan a haber grietas en las paredes. ¿A qué se debe? Pero nunca se agrieta por abajo, sino por arriba. Entonces, cuando hay una construcción mala y comienza a agrietarse, comienzan a ver dónde falló el constructor. Comienzan a ver si el material es bueno, si fue bien edificada, si fue conforme a los planos, porque los cimientos están ahí y no se mueven, pero comienza la parte de arriba a dañarse. En el principio de esta lectura aquí habla Pablo y dice que él puso un fundamento y se lo habla a la iglesia de Corintios. Esta iglesia era una iglesia nueva en ese tiempo. Él tuvo 18 meses, año y medio en esa iglesia y la tuvo que dejar. Tuvo que dejar a esa iglesia y cuando se fue, esa iglesia comenzó a distorsionar toda la enseñanza que le había enseñado Pablo. Y comenzaron a hacer sus propios ritos, su propia forma y comenzaron hasta comenzaron a poner una ideología de que si Cristo iba a volver por la iglesia, si comenzaron a hacer lo que ellos quisieron. ¿Y qué pasa? Que viene Pablo y le manda esta carta 5 años después de que él se había ido de esta iglesia de Corinto. Él manda esta carta y comienza a decirles, primero en el 2 habla de la sabiduría de Dios, pero aquí le dice que ustedes están basados en un fundamento que se llama Jesucristo, pero la construcción que se viene haciendo mal, se van a caer, se están agrietando, se están desmoronando. Los fundamentos tienen que mantener toda la estructura. ¿Qué agrieta o qué daña una iglesia? ¿Por qué le puse una nueva iglesia? Porque ahora la iglesia en Cristo Jesús, hoy por hoy, es renovada, es cambiada. Y ahora lo que están haciendo es circos, están haciendo espectáculos y lo menos que se tiene que hablar es de Jesucristo. Dice su palabra aquí mismo que el fundamento es Cristo y hay que revisar de dónde vienen las fallas. Hay que revisar a cada uno de la iglesia en Cristo Jesús. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Cada uno de los que estamos acá somos parte de esa iglesia y somos parte de esa edificación. ¿Qué afecta a una iglesia para que se comience a agrietar? Comienza por la desviación. Comienzan a desviarse de lo santo a lo inmundo, de lo que Dios quiere al mundo, de cómo Dios quiere que andemos al mundo, y comienzan a meter al mundo a la iglesia. Se los decía hace mucho tiempo a ustedes, en un libro que se llama La búsqueda inexorable de Mike Francés, dice que el error de la iglesia, se lo vuelvo a recordar, el error que ha cometido la iglesia es querer meter al mundo a la iglesia. ¿En qué sentido? En que vamos a predicarle a alguien, a veces no podemos y le decimos, vamos a la iglesia. Ahí en la iglesia ahí vas a cambiar tu vida. Ven, y comenzamos a traerlos.
Pero es el error número uno, porque la iglesia no está llamada a traer al mundo a la iglesia. La iglesia está llamada a llevar la iglesia al mundo. Es que usted y cada uno de ustedes y yo salgamos de esta puerta y llevemos el evangelio del Señor. Llevemos la salvación a las almas. Llevemos esa salvación que Dios nos manda que lo hagamos. Lo estamos haciendo al revés. Estamos llamados a ir al mundo a predicar el evangelio, no venir y traer al mundo para predicarle aquí el evangelio. Este lugar es un lugar de reunión para los santos. Y si viene alguien y necesita de Dios, aquí lo recibe también. Y no digo que no vengan. No digo que no vengan, pero el lugar donde nos gozamos y somos libres de alabar, glorificar, de saltar, brincar al Señor y ser lo que no nos podemos hacer en casa. Usted no puede en casa, no puede estar pegando 4 gritos. Si aquí venimos y hacemos una vigilia a las 12 de la noche, usted en su casa no puede estar gritando, llorando, cantando con música, con instrumentos. Pero este lugar sí. Y aquí es donde nosotros venimos a glorificar al Señor. Aquí es donde venimos a derramarnos y a gozarnos los unos con los otros. Aquí es donde venimos. Y uno de los errores que ha venido haciendo la iglesia es ese: traer al mundo a la iglesia. No digo que en parte no está mal, no, pero lo estamos haciendo mal. Porque hay gente que sale y no predica, y sino que solo es invitar. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia, no tiene la capacidad de llevar el evangelio. No puede. Es un cristiano mudo. No puede ser. ¿Y qué pasa? Una de las cosas que se está metiendo en la iglesia y está quebrando, y está desbaratando las iglesias hoy por hoy, de donde Dios quiere manifestarse, es de la desviación. Han metido tanto el mundo en la iglesia que ahora las iglesias se parecen más al mundo que a una iglesia. Son más igual al mundo que a una iglesia, que un lugar de adoración. Otra cosa que fragmenta una iglesia, que la daña, es el conflicto y la división. Una iglesia donde haya conflictos, pleitos, disensión, envidia, pleitos, es una iglesia fragmentada, es una iglesia que se está construyendo con malos materiales. Leímos que ustedes son edificados según el material, dice, ¿no? Serán edificados según el material. ¿Qué material se están edificando? ¿Con qué material se están edificando ustedes? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿Con bronce? ¿Con madera o paja? ¿Con qué? Porque vendrá el día donde vendrá castigo y la iglesia, ese lugar se quemará, dice. Seremos probados y se verá quién es quién conforme al material que está hecho. Amén. ¿Y qué material está siendo formado usted? ¿Con el mundo? ¿Qué material es? ¿Oro? No. Y cuando venga la prueba, será quemado. Cuando venga la dificultad, no podrá hacer nada. No podrá resistir. Si alguien se edifica con paja y le ponen acero encima, hierro, se rompe. Pero si hubiera un gran trozo de un bloque de oro y le ponen hierro, no pasa nada. O plata. Pero ¿en qué está edificado usted? ¿En qué material está edificado? Conflictos, divisiones. Eso daña a la iglesia. Se está mal edificando. Cuando en una iglesia hay desviaciones de lo inmundo a lo santo,
Y cuando hay conflicto, se está edificando una iglesia que se caerá desmoronada cuando venga la prueba. Otra de las cosas que fragmenta a una iglesia en la edificación es el abuso del poder. Es el abuso de cuando hay hermanos, no le puedo llamar hermanos, de gente que la gente los sigue por su palabra y ellos se aprovechan de la gente, de la alma, y se cumple lo que dice su palabra, y harán de vosotros mercadería, por cuanto no aman la verdad. Estos solo se quieren saciar ellos, para ellos y por ellos. Y una iglesia que se edifica así es una iglesia que se desmorona. Es una iglesia que no crece. Es una iglesia, puede crecer en número, pero de crecer en crecimiento espiritual se quedan enanos. Ya le expliqué la otra vez que un crecimiento de iglesia no es que la iglesia se llene de gente, es un crecimiento de cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Porque usted es la iglesia. Una iglesia que crece es la persona que crece espiritualmente. Ese es un crecimiento de iglesia. Que se llene el lugar, eso es otra cosa. Eso no es crecimiento de iglesia. Eso es que Dios ha de llamar a los que quieren ser salvos y los trae a su lugar santo. Así dice la Biblia. Él ha de llamar, el Espíritu Santo ha de llamar a los que han de ser salvos. Él los traerá. Y a cada uno de nosotros nos ha traído el Espíritu Santo. Otra cosa de que fragmenta una iglesia es el libertinaje en la doctrina. En la doctrina, pero no la doctrina general de cada institución o cada denominación. La doctrina de Cristo, que la quieren desviar, la quieren cambiar. Quieren decir lo que Cristo dijo. No, eso no dijo Cristo. Ha querido decir, y sacan hipótesis y se vuelven necios en su propio pensamiento. Comienzan a filosofar. Es que Cristo no quiso decir eso. Él se enfocó en otro aspecto psicológico. No. Jesucristo, si quiso decir algo, lo dijo y punto. Lo que quiso decir es eso y se acabó. Pero ¿qué pasa? Que cuando existe una iglesia que se desvía de los santos, de cuando hay conflicto y división, de cuando hay abuso de poder de un líder, y cuando se cambia la doctrina de Cristo, es una iglesia dañada, fragmentada, hecha de paja, que no sirve. Nosotros tenemos que estar edificados en el fundamento de Cristo. Él nos dejó la responsabilidad nuestra de cómo construirnos sobre el fundamento. También hay edificaciones que no lo quiero tocar mucho el tema, como mal fundamentadas, donde nacen las doctrinas erróneas, los pensamientos de los mormones, testigos de Jehová y así, y sectas. ¿Por qué? Porque empiezan con un fundamento erróneo. Por ley, todo lo que va encima de eso es erróneo. Eso no tan fundamentado en Cristo Jesús. Los fundamentos que tienen las sectas, o los que se hacen llamar que están en Cristo, como los testigos de Jehová, no tienen un fundamento verdaderamente en Cristo Jesús. Al no tener el fundamento en Cristo Jesús, claro, todo lo que crece encima de Él y se edifica por ley, si el fundamento está malo, todo lo que va encima está malo. ¿Dónde nace eso? Porque son sabios en su propio conocimiento. Son sabios en su propio criterio, según a este mundo. Porque todas las religiones que hay y todas las cosas que existen, ¿saben qué? Lo hacen al beneficio de las personas.
para sí mismo, para gloriarse a sí mismo. Se jactan de estar y permanecer. Se jactan. Pero en Cristo no nos jactamos de una sola cosa. Si sigue leyendo Corintios, dice que si te jactás, jactate de que estés en Él. No por lo que haces, por lo que pensás, porque has logrado. Pablo lo dijo que todo lo tenía por basura. Todo. ¿Y qué era? Un letrado, un hombre de letras, un hombre filósofo y todo, ¿no? Para escribir todo esto, aparte del Espíritu Santo, tuvo que haber sido una persona muy cultivada en la palabra y en estudios. Nosotros mismos, dice la gente siempre que nosotros destruimos el templo por lo que se come, ¿no? ¿Han escuchado ese término? Es bueno tener salud, sí. Cuando a mí me acuerdo que hace tiempo me decían, hay que cuidar el templo. Oye, cuidado, hay que cuidarse el templo, no engordes. Estoy gordo, es cierto, estoy bajando, pero vamos poco a poco. Y me decían, hay que cuidar el templo, porque somos templo del Espíritu Santo. Cuídense. No coman cerdo, no beban agua, no sé qué. Te decían de todo. Y no comas esto, dormí por noche, pero con la luna llena dormí de lado. ¿Entiendes? Te comienzan a decir que porque somos templo del Espíritu Santo. Y entonces comienzan, hay gente que hasta tiene, y eso existe, hay libros de nutricionistas cristianos sobre cómo llevar la nutrición en el Señor, porque somos templo. Y existen miles de esos libros. Prédicas sobre la gente que te dice que cuidar el templo del Espíritu Santo, entonces hay que comer bien. Pero la Biblia no se refiere a eso. Cuando dice que cuidemos el templo porque es del Espíritu, es el donde habita el Espíritu, no está refiriéndose a eso. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuidemos el templo de la mala enseñanza. Que edifiquemos sobre el fundamento. Si ustedes vuelven a leer todo 1 Corintios 3, del 10 al 21, en ningún momento menciona el alimento. En ningún momento lo menciona. Menciona solo edificados en el Señor, edificados bien, en el fundamento. Y después, más adelante dice, dejen de engañarse a sí mismos, y comienza a decir, si piensan que los sabios, de acuerdo a los criterios, comienza a hablar de la sabiduría del hombre. Pero si lo volvemos a leer, esta parte dice, la leeré: el que edifica sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata. Es el que edifica sobre este fundamento, Cristo Jesús. Y después dice más adelante, porque somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Pero aquí no menciona comida, ni bebida, ni nada de eso. ¿Que hay que cuidarse? Sí, hay que cuidarse, porque es la salud. Conforme la salud que nosotros tengamos, le servimos al Señor. Eso es lógico. Esa es la lógica. Si usted se cuida, si usted tiene buena salud, a la hora de ir a evangelizar, si lo hace bien, predicará bien. Pero si va con dolores, enfermo, ¿cómo va a predicar? No va a concentrarse en lo que va. Y por eso siempre hay que cuidarnos. Pero es en todo, porque hasta en los trabajos es igual. También dice su palabra que nos tenemos que edificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Vamos a leer a la palabra del Señor, que si me acompañan ahí en Efesios, si quieren buscarlo, pero se lo leeré. Si quieren buscar Efesios
2, 19 al 22. Se los leeré y miraremos la edificación que Dios quiere para nuestra vida. Él quiere que nos edifiquemos porque somos el templo del Espíritu Santo. Y la edificación que nosotros vamos a recibir y la edificación que nosotros vamos a hacer va a ser conforme a su palabra. Mientras más esté apegada a Cristo, más fundamentado estaremos en Cristo, porque somos templo del Espíritu Santo. Dice Efesios 2, 19 al 22. Dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extraños, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. El 20 dice: juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Dice el 21 y 22: estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. El 20 dice que estaremos edificados en la enseñanza, fundamentados en los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir fundamentado en los apóstoles y profetas? ¿Qué quiere decir? Tan fácil, porque la Biblia no se complica en nada. Los apóstoles, los discípulos del Señor, aparte de Pablo, los 11 apóstoles del Señor, ¿de qué hablaron? ¿De ellos mismos? Hablaron de Cristo. El fundamento de los apóstoles, ¿cuál es? Cristo. ¿Y los profetas de quién profetizaron desde Génesis hasta Malaquías? De Cristo. Y entonces nuestro fundamento tiene que ser basado entre los apóstoles y profetas. ¿Y de qué hablaron los apóstoles y los profetas? De Cristo. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestra vida es Cristo. Nuestra piedra del ángulo, dice la piedra del ángulo, lo sostiene toda. Es la piedra que está en medio de un arco y el resto se descansa en ella. Ustedes quitan esa piedra y se cae. Pero la piedra se mantiene en el centro, sujetando todo. Pues ese fundamento que es Cristo, nuestra piedra de ángulo que sujeta todo, ese mismo Jesucristo es nuestro fundamento. Ese fundamento es el que usted y yo tenemos que crecer, edificarnos, para que no hayan grietas más adelante. ¿Sabes que las grietas se pasan cuando se comienza a edificar bien? Se comienza a crecer, comienzan en el fundamento, comienzas a poner buena base en Cristo Jesús y comenzás a poner palabra del Señor y comenzás a construir. Pero en el camino te desviaste de la palabra y comenzás a edificar ya pusiste buena base y comenzás a usar materiales dañados, de baja calidad, de su palabra, comenzás a corromper la palabra. Más adelante el edificio comienza a ser una estructura mala. Comenzaste bien y terminas mal. También dice su palabra, si leemos bien, dice que nosotros estamos cuidadosamente unidos en Él. Pero ¿quiénes están unidos en Él? Todos los que vienen a la iglesia. ¿Quiénes están unidos a Él? Aquel que es su Hijo,
al que Él llama hermano, el que está en Él, al que no se desvía, el que está ahí frente, y el que está en Dios. Yo no sé, la gente le gusta, la gente sabe que nunca tienen conciencia de cuánto no aman su alma. La gente no tiene conciencia de cuánto pérdida tienen hoy por hoy en esta tierra ahora mismo. A veces nosotros tampoco somos conscientes de que en este momento tu decisión de estar en Él es de tener vida o condenación. Así de sencillo, es así, no hay de otra. Pero la gente no está consciente de que la eternidad es eterna. Y claro, y como hablan de eternidad, es una palabra, es eternamente, pero no tienen una conciencia de poderlo digerir, que realmente ¿qué es la eternidad? Hablaba el jueves y hablábamos sobre el castigo que va a tener Satanás al final de los tiempos, después que va a ser apresado cuando lo cogen, que va a ser liberado de los 1000 años, lo vuelven a apresar y lo tiran al lago de fuego. El lago de fuego, donde será atormentado. Atormentado Satanás será eternamente. Y la humanidad que estará bajo el trono blanco de los que ya son condenados antes y después del 1000 años, pasarán ahí. Y no se dan cuenta el ser humano que es la eternidad. Y solo es este tiempo tan corto. Porque ¿cuánto es la vida del hombre? 80 años, la fuerza de los hombres. 80 años es muy poco. Es muy poco comparado a lo que vamos a vivir eternamente. Es nada. No es nada. Pero es tu decisión en este momento de que tienes vida. Es tu decisión de que vives eternamente o vives también eternamente para condenación. Para condenación. Pongámonos de pies y vamos a hablarle al Señor. Háblale al Señor usted también. Dígale que sea Él.